En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el privilegio de acompañar a Gonzalo Jiménez, presidente de Proteus, en esta aventura de desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Muy buenas tardes, Alejandra, y a todos y todas los que nos acompañan y escuchan en nuestro programa número 13. Miren el número. Hoy es el segundo domingo de julio en que llevamos, si sacamos bien la cuenta, 116 días de medidas de confinamiento para enfrentar el virus que nos acecha. Y ante este desafío en que estamos, parece pertinente recordar una frase de Pablo Neruda, Alejandra, que fíjate que un día como hoy nació en Parral. Neruda, o Pablo Nestalí, dijo: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo y no convertir en realidad tus sueños. Él, que fue un hombre que fue capaz de completar y hacer realidad sus sueños. ¿Qué te parece esa energía que nos da, Ale? Ay, es un llamado profundo a vivir, a enfrentar las dificultades, a salir fortalecido. Como también a mi juicio lo es tu última columna de esta semana en El Pulso, de La Tercera, que se llama Resiliencia e Innovación. Y partes con una constatación provocadora respecto de la vida como una paradoja. Tal cual, esa es la misión de algunos de nosotros en la vida, hacer lo que los franceses llaman con cierta elegancia un provocateur, un provocador, ¿no es cierto? Y que efectivamente apunta a enfatizar la idea de que la vida en realidad es una paradoja. Fíjate que hasta en temas de gestión, de administración, de management, se estudian las paradojas de administración. Y porque nos ponen a la prueba una y otra vez, en el fondo, para remarcar que la mejor forma de honrarla es el privilegio de vivirle, es asumir, como dice la película El Guerrero Pacífico, que les recomiendo, que todo en la vida es cambio y que el propósito colectivo al cual estamos convocados es ayudar a construir un mundo mejor para todos. Entonces, en ese sentido, este inmenso impacto humano, social, sanitario y económico del COVID-19 nos sigue dando oportunidades, creo yo, para aprender, para innovar y transformarnos. Y siento que debemos aprovechar esta crisis no solo para reponer lo destruido, sino también para intentar salir fortalecidos. ¿Qué te parece? Bueno, vos sabés que tus palabras siempre animan mi espíritu, nuestro espíritu. Solo para reflexionar juntos, de a ratos pareciera que sobrevivir ya fuera suficiente. Bueno, staying alive. Nos recuerda a los Bee Gees, ¿no es cierto? Claro. Exacto, staying alive. Entonces, bueno, efectivamente, en varias dimensiones, la ola aún nos sigue revolcando. Yo alcanzo a ver unos pedazos de Alejandra y unos pedazos de mí mismo, que alcanzo a ver por ahí y de tantos otros. Pero fíjate que en otras dimensiones ya vemos algo desde la playa. Y ahí donde esta mirada siempre refrescante de lo efectual o del effectuation o efectuación, es el momento preciso para usar todo lo que tenemos disponible para salir a flotes. Y en ese sentido, salir a flote nadar conectados, sobre todo con nuestra identidad y nuestros propósitos más profundos. Para dar cuenta de las particularidades del tiempo que nos toca vivir,
Además, en la columna usas un término que sería importante explicar a todos: VICA. B corta I C A. VICA. Exactamente. Al que le dica que se rasque, dicen en el campo, o algo por el estilo. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto? VICA quiere decir, es un término que viene en realidad de la defensa norteamericana, en que se empezaron a describir ciertas situaciones en las que encontraban que describían ámbitos en los cuales la situación era volátil, podía cambiar en cualquier momento, era incierto el devenir, era tremendamente complejo por la cantidad de variables que estaban en juego, y además había gran ambigüedad. Por ejemplo, quiénes eran los amigos o los enemigos. Y todos esos son los adjetivos que describen los retos que estamos viviendo como una humanidad. Y que hoy en día estos conceptos se aplican con mucha fuerza en el ámbito de la estrategia de negocios, corporativa, en la innovación. Y de hecho, como sabe, en este próximo curso que partimos con el Centro de Innovación, con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, en que estamos efectivamente viendo cómo los directorios de los grupos familiares, de las empresas familiares, tienen que ajustarse a este escenario VICA. Entonces, en eso estamos, enfrentando estas 4 dimensiones tan complejas y desafiantes, ¿no? Y para adelantar un poco, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enfrenta o se administra un tiempo VICA? Bueno, no hay, por supuesto, fórmulas mágicas, pero sí caminos. Recuerda que, como me enseñó un general o un almirante que le hice clase hace muchos años, todo el plan de batalla queda obsoleto con la primera bala que se cruza con el enemigo. Entonces, en ese sentido, es bueno pensar que lo que hay son caminos para enfrentar los desafíos en este tiempo. Y es ahí donde aparece una ecuación magnífica, poderosa, convocadora, de la resiliencia y la innovación, en que ambas combinadas tienen un lugar privilegiado. Yo no sé si tú sabes, pero la palabra resiliencia viene del latín, que significa resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, rebotar. Los franceses incluso dicen il faut reculer pour mieux sauter. Hay que retroceder para saltar mejor. Entonces, podemos saltar la adversidad o la amenaza que sentimos. Y esa fuerza de saltar se convierte en un impulso muy fuerte. De hecho, si lo piensas bien, sin ese apremio no saltaríamos tan fuerte, porque la resiliencia emerge solo con una conexión profunda con el dolor. De hecho, en psicología, mi mujer, como tú sabes, es psicóloga, y de ella aprendo mucho. Le mando un cariñoso saludo hoy día domingo, si es que nos está escuchando, a menudo nos escucha. Plantea en la psicología que la resiliencia se define como la capacidad de salir fortalecido en condiciones adversas. De ahí que pueda ser una respuesta ganadora a partir de las crisis, tal como lo experimentan tantos seres humanos en sus dificultades vitales. Lo mismo ocurre con las organizaciones, creo yo. Es potente ver cómo en estos tiempos difíciles, por un lado también se nos van cayendo las máscaras, mostrando más o evidenciándose más las vulnerabilidades, pero al mismo tiempo la resiliencia y el trabajo colaborativo nos van haciendo más fuertes que nunca. Y desde ese lugar, Gonzalo, ¿cómo la contingencia que vivimos puede actuar como una fuerza propulsora? Qué interesante lo que dice. Bueno, primero yo creo que efectivamente, déjame tomar primero el tema de las máscaras al que aludiste, Ale. Sí, porque en realidad las máscaras, todos tenemos que vestirnos. A veces uno piensa que se viste como con la armadura de los caballeros de antes para ir a la batalla, para ir a enfrentar una situación u otra, o lo que fuera. Y eso implica que de alguna manera uno tiene que adoptar un cierto papel y rol, que es el que corresponde, y es un poco la manera de ser adecuado en los ámbitos en que nos movemos. Sin embargo, esas máscaras son costosas de mantener, son difíciles, son pesadas, desgastan energía, tiempo, etc. Entonces de ahí está el valor de la autenticidad. Y esto se conecta muy profundamente con las prácticas o disciplinas de los emprendedores expertos, y que se han demostrado con miles de casos, estudiados por nuestra colega Sara Sarasvati, ¿no es cierto?, de la India, profesora de la Universidad de Virginia, en que ella dice que, mira, a pesar de que lo que nosotros creamos, podemos controlar alguna parte del entorno que nos rodea.
a pesar que sentimos que todo es ola y espuma y sal que nos entra por las narices, por los oídos, por todos lados, sí podemos controlarlo en alguna parte. Y sí podemos actuar aquí y ahora, pensando y apelando a la multiplicidad de recursos que tenemos disponibles en nuestro ámbito inmediato y también apelando a acceder a otros, si es que nos atrevemos a preguntar. Como dice el dicho guaso, que tú sabes que yo soy medio guaso, para pedir o pedir no hay engaño, ¿no es cierto?, en el pedir, digámoslo así, ¿no? Entonces, y esto implica que hay múltiples formas de pedirlo. Fíjate que el gran y genial Steve Jobs, se decía de él que había hecho un arte del ask, del pedir, del aprender a pedir. Entonces, ¿qué tomaría para que tú me ayudaras en esto o lo otro? ¿Qué tendría que ocurrir? Eran las preguntas típicas que hacen los innovadores efectuales, muy cercanas a las que hacía intuitivamente Steve Jobs. Entonces, en ese sentido, si nosotros aprovechamos los medios y recursos, por supuesto, locales, a mano, contingente, nos proporcionan un margen de acción que puede marcar diferencias radicales. Poco puede terminar siendo mucho, Alejandra. Además que se ve tan abundante, no tan próspero poder tener esa mirada también y ir incorporándola. Además, en tu columna del Pulso de esta semana, afirmas que hay que dejar a la innovación jugar el rol que merece, que corresponde. ¿Qué implicaría eso entonces? Bueno, ahí está un poco el hambre de gol, ¿no es cierto?, que tienen los innovadores expertos y del cual las compañías grandes, medianas y también, por supuesto, los emprendimientos familiares de otro tipo tienen que impregnarse, bañarse, acogerlo y tomar. Esto quiere decir que es muy importante que cuando uno se plantea en las organizaciones, que piensen en los medios disponibles que tienen, que aprovechen de catalizar conexiones inesperadas entre distintas ideas, que a lo mejor lo único que faltaba era, ¡pum!, hacer la conexión. Personas que a lo mejor si se hubieran conversado, o si conversaran, saldrían cosas nuevas, un poco en torno a la máquina del café o a la máquina del agua, ¿no es cierto?, en la oficina. Ahora, obviamente, vía Zoom u otras tecnologías. Entonces, catalizar eso, pero también, Alejandra, con otras organizaciones y con otros actores, tanto internos como externos. Piensa lo que nos ocurre a nosotros en cada interacción que vamos teniendo con nuestros invitados extraordinarios en este programa, ¿no es cierto? Ahora, esto implica, por supuesto, abrirse al cambio, que exigen estas interacciones. Requiere mirar un poco más fuera de la caja. Y esto se puede lograr si adoptamos el criterio de decidir, fíjate, en vez de perseguir el retorno esperado, apuntar a decir cuál es la pérdida aceptable para esto que quiero o podría hacer. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos? Y en una de esas el límite es 0, pero siempre puedo hacer algo. Y fíjate que esa fórmula, que es casi mágica de pensarlo distinto, en realidad no es mágica, sino que es cambiar nuestro modelo mental, nos permite ejercer un grado de control, incluso en la mitad de la incertidumbre más difícil, más oscura. Entonces, si nosotros al contrario seguimos guiándonos, y esto es un mensaje importante para los directores, los gerentes y los altos mandos de las empresas, si nos seguimos guiando solo por el retorno esperado, ¿cuánto es la rentabilidad? ¿Cuánto es el TIR, el bank que vas a sacar? Inevitablemente en este momento seremos lentos, conservadores y poco innovadores. Entonces, en ese sentido, avancemos, vamos tomando decisiones de corto plazo, incluso siendo capaces de revertir algunas de ellas más tarde, si hiciera falta o no prosperaran. Y también en la columna propones trabajar con diseños descomponibles. ¿Descomponibles? ¿Qué implica esto? La pura descomposición organizacional. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo soy capaz de hacer una conexión flexible y versátil. Por ejemplo, con esta nueva función del interior de mi empresa, o con este posible aliado, o con este tercero, y me interconecto. Y en función de esto, vamos creando una solución nueva. Vamos permitiendo que aparezca una nueva solución. Ahora, de alguna manera es como cuando tú haces un patchwork. ¿Te fijas? Esta especie de pegado, de surcido, ¿no es cierto? En que le agregas un pedazo, estás siguiendo como
como una especie de línea de colores o figura, y lo pega y después, bueno, ves si te gustó o no te gustó. Y algunos te gustaron y los mantienes, y otros los puedes cortar. Tienes como la línea prepunteada para poder arrancarlos después. Entonces, eso es una fórmula organizacional, porque suena pero como de juego de niño, y la verdad que es un tipo de diseño de última generación. En el fondo, un premio Nobel estuvo detrás de estas ideas originales, Herb Simon. Entonces, porque ese tipo de diseño permite resistir mejor lo adverso. Y al mismo tiempo, con esto surcido, puedo tener reacciones rápidas e innovadoras que permiten desplegar nuevos talentos, nuevos recursos, nuevos medios para no solo descubrir, sino de verdad crear nuevas oportunidades. Y esto te sirve de cara al COVID, a la recesión que estamos viviendo, o incluso a la digitalización, a cualquier desafío en general. Y además planteas esto de una pareja, hablando de pareja, de resiliencia e innovación, como que fuese una pareja perfecta. Bueno, hoy día es como el Día de las Parejas, como probablemente se van a enterar nuestros auditores muy pronto, en que efectivamente la pareja de lo que estamos hablando en esta columna es de la resiliencia, que nos da la fuerza y el impulso, la fuerza vital para saltar. Y esta innovación efectual, que nos da los métodos para co-crear, crear con otros lo nuevo. Solo juntos podemos, como dice casi el mantra por estos días. Y antes de terminar esta primera parte del programa, Gonzalo, queremos dejar anunciado a una pareja que ha hecho de la innovación y la resiliencia parte del leitmotiv de sus vidas. Ellos son Marcela Gaete y Pedro Bravo, los creadores de Just We, un emprendimiento que promete ayudarnos a tomar conciencia del valioso recurso que es el agua. No se vayan, ya volvemos en unos momentos. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y con Gonzalo, como lo habíamos anunciado, hoy queremos compartir con una pareja excepcional. Marcela Gaete es diseñadora gráfica, comunicadora de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Católica. Y Pedro Bravo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago y MBA del Instituto de Directivos de Empresas de España. Pero lo más importante es que tienen una familia en común y son los creadores de Just We, innovación que busca ser un partner sustentable para optimizar el consumo de agua y de energía. Muy bienvenidos Marcela y Pedro, y es un gusto tenerlos acá. Con ustedes inauguramos una categoría nueva, hemos tenido padre e hija, pero hoy día tenemos primera vez lo que se llama los copreneurs, couple entrepreneur, ¿no es cierto?, la pareja emprendedora. Y cuéntenos un poquitito para saber este origen de Just We. ¿Es verdad que surge en parte por las duchas tan largas en la casa? Cuéntenos cómo es eso. Así es, es un problema de todas las casas y surge por ahí. Yo hacía robótica y resulta que había chicos que de repente se duchaban eternamente y estaban las discusiones diarias, a veces les cortábamos el agua, les cortábamos el gas y no era cómodo. Entonces dijimos, bueno, hagamos la prueba de hacer una máquina robótica que sea automática, que avise primero para que no sea tan invasiva y que corte el agua para todos por igual. Y la verdad que ese comienzo fue muy interesante, porque la familia lo asumió, no hubo ningún problema y hasta el día de hoy tenemos el sistema funcionando hace 2 años y perfecto. Así que un camino. Pedro, de nuevo, un poco para entenderlo bien, ¿cómo es en simple el funcionamiento de Just We y por qué es una innovación? Bien, buena pregunta. Mira, en simple es lo siguiente: se conecta una máquina a la entrada del agua del califón. Entonces la máquina tiene un flujómetro que mide el paso del agua
y tiene una válvula eléctrica y adentro también tiene un computador. Entonces, cuando se cumplen ciertas condiciones que están en el programa que tiene el computador, la máquina actúa. Por ejemplo, va revisando todos los litros, el largo de cada ducha, los litros que se consumen, el costo de ellas y todo eso, y lo transmite al teléfono. Cuando pasan los minutos que están programados, avisa que va a cortar. Y cuando se cumple el tiempo programado, corta el agua. Entonces es eso, es algo sencillo porque es una máquina que se conecta al hay que aclarar que avisa en la ducha, no al teléfono, porque mencionaste el teléfono recién. Sí, el teléfono es donde llegan los datos, pero en realidad... Clave, Marcela, clave. Pero es que Sería muy raro estar en la ducha. Claro. Por teléfono. Sí, bueno, así es. Y detrás de esta innovación hay una necesidad de contribuir a un cambio cultural, de aprender que el agua no es infinita, particularmente bajo un contexto de sequía y de escasez hídrica como el que estamos. Marcela, ¿cómo aporta Just We a ese cambio en la cultura del agua? Bueno, muchísimo, empezando por lo que tú acabas de decir en cuanto a que tomemos conciencia verdadera de que el agua no es infinita y que cuando yo abro la llave hay litros que van pasando y pasando y pasando, y dimensionar esa cantidad de litros que de verdad son cifras demasiado grandes y que uno cuando usa el agua no las ve. El cambio que genera Just We tiene que ver básicamente con eso, porque es una herramienta que visibiliza el consumo que yo estoy haciendo y me hace tomar conciencia por ahí. Y no tiene necesariamente que ver con la visibilización de los costos, porque el agua en Chile sigue siendo bastante barata. Pero sí, la alarma viene cuando yo veo cuántos litros estoy consumiendo respecto de otras partes del mundo. Increíble, ¿eh? Porque fíjate que es interesante esto de como el cambio cultural, del cuidado. Cuando los escucho, pienso en lo que siempre me comenta mi mujer, que es respecto de cómo hacen en Israel, ¿no es cierto? Que de alguna forma se aprende desde muy pequeño que cada gota de agua cuenta y tenemos que aprender a cuidarla. Nosotros quizás por la influencia de esta larga y angosta franja de tierra junto al mar, se nos olvida. Pero creo que es muy importante esa toma de conciencia, porque esos procesos mentales, diría yo, ayudan a pensar en seguir innovando, ¿no es cierto? Y en buscar transformación y seguir corriendo los límites a través de la educación. Ustedes de alguna manera están midiendo, dicen que lo que no se mide no mejora, entonces están midiendo, pueden ayudar, pero además están enseñando, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Justamente, va por ahí. Lo primero es tener como un norte. Nosotros nos hemos fijado, tenemos como dos frases que lo usamos un poco como eslogan, que es el cambio necesario en la cultura del agua y lo segundo es el derroche cero. Esas son como los paladines. Tenemos hasta un personaje que se llama Robbie Waters, que es, ¿cómo se llama? Que es el derroche cero. Por ahí va. Entonces, por supuesto, nosotros hacemos un seguimiento en las casas donde lo implementamos, o en las empresas, porque acá hay una cosa que es bien importante. Yo puedo entregarle todas las herramientas a una persona o a una familia, y nos pasó en una familia, pero si la familia no las aplica, no pasa nada. Pues no saco nada con tener un equipo Just We funcionando y con duchas de 15 minutos o de 20 minutos, pues no me sirve para nada. Tiene que haber una decisión, una cosa que yo voy a cambiar como familia o como empresa y voy a ir en una dirección determinada. Ese yo diría que es como lo importante. Y lo otro que me gustaría agregar ahí es que no es solamente un tema de decisión, sino que la posibilidad de ver los consumos me permite detectar anomalías que normalmente se detectan cuando ya ocurrieron, como por ejemplo la rotura de una cañería, una llave abierta. La plataforma Just We tiene una aplicación concreta en hogares y en empresas que permite justamente estar midiendo momento a momento qué está pasando con el flujo del agua que entra a mi red. Y eso es algo que nos ha pasado ya con algunos clientes que nos han llamado justamente por eso, porque han perdido muchísima plata, lucas, en consumos que no vieron, porque el agua es subterránea, normalmente baja y no avisa que se está filtrando. Entonces,
todo eso aporta a esta nueva forma de consumir el agua. No, y hay una cosa que es importante. A nivel de empresa pasa lo que dice la Marce, que claro, puede producirse roturas de cañería y pérdida y todo eso, pero a nivel de las casas en la playa, por ejemplo, conozco gente que ha tenido cuentas de 300, 400, incluso una de 500.000 pesos, porque a alguien se le quedó una llave abierta y 3 meses después la compañía les avisó. Wow, entonces hay un tema también, no necesariamente con un accidente, sino que con una mala suerte nomás. Y permítanme tener una mirada cortoplacista, pero me imagino que debe ser una pregunta que debe estar surgiendo de nuestros auditores. ¿Cuánto es el ahorro que potencialmente genera Just We? La verdad es que el ahorro depende de 2 factores. Evidentemente depende de la decisión que comentaba Pedro, de cuánto es lo que la familia o la empresa decide bajar en el consumo, y eso tiene que ver con los sistemas de control. Cuando yo establezco cuántos minutos quiero que dure mi ducha respecto de lo que estaba consumiendo previamente, los ahorros pueden ser muy altos. Podemos llegar 40, 60%. Si yo bajo mi ducha de 20 minutos a 5, es inimaginable el ahorro que puedo lograr. Claro, si bajo 1 minuto va a ser bastante baja la sensación de ahorro que voy a tener. Y lo otro que es interesante es que en el ámbito de las duchas estamos ahorrando no solo agua, estamos ahorrando también energía. Y ahí, en términos de lucas, es muy notorio la baja en el gasto mensual que como familia voy a tener bajando mi consumo de agua en las duchas. Yo quiero complementar una cosa, que hemos estado conversando un poco bien de las duchas, es re importante, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, en la cocina, la forma de lavar los platos, el sistema también eso lo controla. En las cocinas, en un casino, por ejemplo, avisa, se da cuenta que está siempre detrás y si los lavados son muy largos se cortan. O en una cañería matriz. Yo puedo programar, por ejemplo, que el agua se corte en un determinado momento, en un horario donde yo sé que nadie lo va a usar. Entonces yo evito fugas, evito pérdidas, digamos, simplemente, y logro ahorros enormes. Un colegio nos comentaba que tuvo una cuenta de 14 millones de pesos porque se le rompió una cañería matriz de 6 pulgadas. Y nadie se dio cuenta. Y el agua corrió durante todo el mes, y de la compañía los llamaron y les dijeron, oye, hay algo raro que está pasando porque la cuenta de ustedes está muy alta. Entonces se les había roto. Entonces, con este sistema yo puedo detectar. Es más, si yo le pongo las reglas X, las reglas determinadas que tengan de tiempo o de duración, de litro, lo que sea, yo puedo hacer que el sistema me avise, y el sistema me manda un SMS y me dice, acá hay un riesgo de fuga, y también me corta el agua. Claro, yo creo que eso te quita los mayores dolores de cabeza, cuando uno dice, todo el agua ha estado perdiendo, por Dios, y después que los montos no sean tan gigantes, pero es una cosa ya de sentirse mal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, los ahorros son súper grandes, porque estamos hablando de que no es un ahorro permanente, es un ahorro que yo evité a un pago grande o alto simplemente porque supe reaccionar a ti. Sí, a mí me da pudor el tema del cuidado del agua, y comparto mucho con la reflexión que decía Gonzalo de su señora y de cómo hacen el manejo en Israel. Viajé alguna vez allá y lo vi, así que realmente es súper inspirador y da pudor cómo derrochamos tanto. Si nosotros pensamos de que Just We está siendo aplicado en casas y en empresas, ¿en qué etapa del desarrollo es que se encuentra entonces este emprendimiento, esta innovación? Lo que pasa es que tenemos productos con distintos grados de desarrollo. Hay productos que ya llevan harto tiempo en prueba, que son los controles ¿cómo se llama? Son las duchas, los controles de fuga, ese tipo de cosas ya los llevamos un tiempo, tenemos pilotos grandes y casas y todo, y hay unos un poco más nuevos que son el control de la presión, por ejemplo. Yo puedo obtener ahorros muy, muy interesantes y proteger mi instalación. Si de repente en una matriz, ¿ya?, que tiene una cantidad X de presión, yo la programo para que siempre me mande una presión hacia adentro, no muy alta, que sea suficiente.
Entonces, eso ocurre permanentemente, el sistema lo va controlando, y yo evito rotura de cañería y evito de repente sobreconsumo. En lugar de salir un chorro de agua en un lugar determinado, sale el agua necesaria. Entonces es una ayuda también con la que se puede llevar agua. Entonces esos son productos más nuevos que los estamos y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta respecto al nivel de cómo salía al mercado, yo diría, efectivamente tenemos ya varios casos de uso con tiempo largo en el tema de las duchas en hogares, y también implementamos el sistema en un gimnasio bastante grande e importante. Eso quedó un poco detenido ahora con la pandemia porque, como ustedes comprenderán, el gimnasio está cerrado, pero estuvo funcionando varios meses desde el año pasado, y también en el Club Providencia, que es otra instancia relacionada con duchas para gimnasio, y con bastante éxito todo. La verdad es que siguen funcionando las duchas sin ningún problema, entregando información, pudiendo establecerse controles, etcétera. Y el resto de los proyectos son proyectos que ya estamos trabajando. Sí, estaba pensando que ustedes de alguna manera, cuando uno piensa en este tema del agua, me imagino que han ido descubriendo múltiples facetas distintas, ¿no es cierto? Como esta que nos comentan, de los gimnasios, del ahorro del gas, del ahorro del agua, porque no solo el agua que uno consume, también el agua, pero aplicar el agua que se va, también hay que pagar por ella, ¿no es cierto? Claro. En el fondo. Entonces me imagino que de cara al modelo de negocio, como que encuentran el espacio donde la innovación como que calza más, donde hay más necesidad, o están todavía un poco en la prueba de experimentando, probando acá, allá, un poco con estas capacidades. ¿Cómo están manejando este emprendimiento, esta innovación? Creo que puede ser muy valioso para muchos. Sí. Muy buena pregunta nos haces, porque es cierto, al principio la motivación fue el tema de las duchas por un problema personal, familiar. Pero efectivamente hicimos incluso focus group con otras familias, de papás de los colegios de nuestros hijos, etcétera, y todos tenían el dolor. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde ese dolor da pie a que alguien quiera pagar para resolver su dolor? Entonces empezamos a testear y a ver, y ahí fue cuando empezamos a descubrir que teníamos que salir del espacio de la familia y ir a lugares donde el dolor del bolsillo era lo más relevante, porque efectivamente existe en todas las personas esta cosa como pudorosa respecto a que no quiero derrochar agua, pero lo que todavía no está muy claro, cuánto estoy dispuesto a invertir en esfuerzo y en plata para resolver el problema. Entonces, de ahí derivamos a los gimnasios, que tuvimos súper buena acogida efectivamente, porque ahí hay un dolor latente, súper interesante. Nos han llamado de empresas. Entonces, estamos en este minuto en una etapa en donde ya hemos podido identificar distintos nichos con distintas necesidades y problemas relacionados con el agua. El tema de las fugas, las roturas de cañería, y eso nos ha hecho estar permanentemente haciendo cambios al proyecto, y de ahí que surge el controlador de presión, el controlador de flujo. Entonces, tomando las palabras en la presentación al inicio con respecto al rol del emprendedor, esta cosa de la resiliencia, de poder adaptarse del cambio permanente, la verdad es que en estos 2 años de trabajo con Just We, eso ha sido, de todas maneras, cambiando, mirando el mercado y haciendo... Claro. Sí, porque yo veo que es como que lo que nos contaba Pedro Reitz, uno de nuestros invitados de hace varias semanas, que también un innovador extraordinario, como que de alguna manera va cambiando su negocio, descubre que su negocio no era el que él creía inicialmente, sino que es otro. Desde las telas pasa al filtrado, etcétera. Entonces ustedes me dan la impresión que también van como agregando partes y piezas, viendo si resultan, y cortando, como con líneas prepunteadas, como hablábamos antes. ¿Hay algo de eso también? ¿En caso de usted? Hay mucho. De eso es sin duda que hay mucho. Por ejemplo, a ver, el gerente del gimnasio nos dijo, miren, yo encuentro súper bien, me gustaría tener que yo y que alguna persona de mi empresa pudiera mirar la información que está saliendo, digamos, para que la podamos analizar. Bueno, y eso llevó a que tuviéramos que hacer un cloud. Entonces hicimos el Just We Cloud, donde se guardan todos los datos, y entonces las personas van, las que obviamente bajan con una clave especial, y bajan la información y se puede democratizar. Tengo también, por ejemplo, que yo separo las empresas, las sucursales, y dentro de las sucursales los sectores, para que sea fácil de manejar y todo. Todo eso era impensable cuando empezamos hace 2 años, no se nos habría ocurrido.
Y eso se va viendo en la práctica. Yo creo que todos los emprendedores nos pasa eso, como tú bien decías, Gonzalo. Claro. Que uno va adaptando fíjate. Cosas. Sí, perdón, dale. Pero ¿qué es lo fascinante? Es lo fascinante porque hace que el emprendimiento florezca, crezca, se masifique, y empieza a tomar, como hablábamos off the record, cuando hablábamos de la Mafalda, digamos, que tenía su personalidad propia. Acá todos estos productos van tomando su personalidad propia. Se pasa volando el tiempo con buenas conversaciones. A nuestros auditores les recordamos que pueden escribirnos al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está en su LinkedIn y que si necesitan y quieren volver a escuchar este programa o lo quieren compartir con otros, pueden encontrar el podcast en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos aquí en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. 8, 9, 10, salí. 1, 3 por mí, porque todos los niños con fisura puedan sonreír. Juntos podemos lograr el sueño de Juan José. Él, al igual que yo, necesita Fundación GANS para comer, hablar y sonreír sin miedos. Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Hoy compartiendo con Marcela Gaete y Pedro Bravo en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. En el primer bloque, nosotros comentábamos sobre la columna de Gonzalo respecto de la resiliencia y la innovación. Y quedándome con la resiliencia, Marce, me gustaría preguntarle a ambos, pero con especial atención a ti también, ¿cómo han sido los aprendizajes que se van configurando desde la resiliencia en este emprendimiento? Bueno, yo te diría que la resiliencia es uno de los mecanismos que uno tiene que tener siempre a la mano para poder avanzar en cualquier emprendimiento. Y en nuestro caso hemos reemprendido ya en 3 ocasiones dentro de nuestra vida juntos. Y dentro de cada uno de esos emprendimientos también hemos estado permanentemente teniendo que reimpulsarnos, hacer ese salto que decía Gonzalo, con nuevas herramientas que vamos recogiendo de la interacción y de las mismas experiencias. Ha sido muy importante aprender a estar conectado con nuestros clientes, a poder entender que nuestro producto tiene que estar muy preparado para atender una necesidad concreta, un deseo concreto y no los propios deseos. Es muy fácil caer en esa creencia de amar el propio producto o el propio servicio y olvidarse de lo que realmente la gente necesita. Creo que el éxito que hemos podido ir logrando en las distintas experiencias que hemos hecho han tenido que ver con esa capacidad de ponernos en el lugar de nuestro cliente y poder ponernos al servicio de las necesidades de nuestro medio ambiente. Pedro, emprender es como una forma de vida. Marcela nos comenta de que ustedes lo han hecho en otras oportunidades. ¿Cómo se vive el emprendimiento en pareja? Se vive difícil de repente. Se ríen. O sea, tiene partes muy bonitas porque es hermoso cuando uno puede compartir un sueño. Si con la pareja uno comparte un sueño y va avanzando en pos de algo, es muy bonito, muy gratificante, porque uno emprende cuando quiere hacer algo que ama o que quiere. Uno no emprende así por si acaso nomás. Uno tiene que emprender con energía, con ganas de cambiar el mundo, ¿ya? De alguna forma. Entonces, de ahí se vive muy bonito, muy bien. Ahora, claro, hay momentos difíciles, porque cuando uno es emprendedor también pasa que no tiene el sueldo asegurado a fin de mes. Ya pasa que de repente las cosas van muy bien y de repente no. Hay que tener mucha tolerancia a los no del mundo, de que de repente presentas algo y te dicen que no, y eso es un fracaso de alguna forma. Entonces, bueno, hace que la familia y la pareja, la relación sea dinámica, sea de repente con discusiones, pero también con triunfos y con orgullo.
Qué interesante. Fíjate que preparándonos para esta sesión con ustedes, estuvimos revisando algunos artículos, lo que se dice sobre los copreneurs, ¿no es cierto?, estas parejas emprendedoras, y de hecho hay varios estudios que muestran, incluso unos bastante recientes, que muestran que en general las empresas manejadas por parejas, familiares, llamémosle, les va mejor que a las manejadas profesionalmente, entre comillas. Ustedes los dos son profesionales, entonces pueden ser parejas y profesionales al mismo tiempo. ¿Por qué creen ustedes que puede ocurrir eso, a pesar de las dificultades? Porque en el fondo dice que hay un montón de riesgos, ¿no es cierto? A veces los conflictos de un lado pasan al otro. ¿Cómo será que esto de alguna manera queda un turbo, un extra? Creo que hay varios factores que tienen que ver con eso que dice Gonzalo. Lo primero, yo creo que el yin y el yang del hombre y la mujer de algún modo son claves. Yo hace unos años atrás tuve una empresa, un emprendimiento de los tantos que he tenido antes de conocer a Pedro, incluso donde éramos 20 mujeres trabajando, periodistas y diseñadores. Y de verdad que era un problema la energía femenina presente todo el rato. La posibilidad de trabajar en pareja hace, por un lado, que se equilibren las energías por lo femenino y lo masculino, porque hay miradas diferentes, definitivamente. Hay maneras de enfrentar el conflicto y la adversidad totalmente distintas entre el hombre y la mujer. Y también en el caso nuestro se ha sumado el hecho de que tengamos profesiones distintas y que además hayamos tenido ambos la capacidad de entusiasmarnos con lo que el otro hace. Porque piensa tú, yo soy diseñadora, comunicadora y Pedro es ingeniero industrial con una componente tecnológica tremendamente fuerte. Y en todos los momentos no me ha tocado a mí acercarme a lo tecnológico y a lo ingenieril de Pedro, y viceversa, a Pedro también le ha tocado acercarse a lo mío, y eso ha enriquecido mucho la posibilidad de crecer, la capacidad de hacer los cambios que se requieren. Yo creo que todo eso ha sido la gran suma. Qué bien, o sea, es como encontrar el mejor socio o socia. Ahora debe costar cortar la conversa de vuelta en la casa en los tiempos normales o en la casa todo el tiempo. Esa es una de las dificultades. Sí, en la noche yo diría no tanto, porque uno ya está cansado, entonces lo mismo de repente con un vinito o con una conversación cambia el tema, no vuelve, pero en la mañana sí, porque yo soy súper madrugador y la Marce se levanta y va a tomar desayuno y yo ya llevo un par de horas ya duras, entonces yo le empiezo a decir arriba la pelota, como que dice. Claro, y la Marce está recién despertando, entonces a veces me manda la punta del cerro. Yo creo que respondiendo un poco, yo tengo una visión complementaria, que mira, hay un fenómeno que lo aprendí en la vida, digamos, que es la motivación del logro. Los psicólogos siempre hablan de la motivación del logro, que cuando uno está motivado por algo, quiere hacer algo, tiene un sueño delante, se comporta, es más asertivo por un lado, por otro lado uno se comporta más inteligente de lo que realmente es. ¿Ya? Ocurren una serie de fenómenos. Entonces se me ocurre que en una pareja, cuando uno tiene una casa y un proyecto de vida común, con la motivación del logro hace que las cosas funcionen mejor, porque no es lo mismo que yo trabaje en una empresa donde tengo todo asegurado, que todo me llega del cielo, que estoy cómodo en mi asiento. Entonces, uno de los factores de lo que tú preguntabas es, yo lo veo por ahí, hay una motivación de, oye, si yo no hago algo y esta cosa no camina, vamos a estar mal. Se cae el edificio. Claro. Depende de usted. Sí. Uh-huh. No, entonces claro, es un poco el sentimiento del emprendedor, que todo depende de ti, que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie, y hay que salir adelante. Ahora, esto seguro que le va a generar alguna pregunta a la Alejandra, creo yo, es muy aguda. No, sí, es que, y creo que puede, o sea, me surge natural como de cajón. Entonces, ¿qué es para ustedes el éxito? ¿Cómo se configura esta palabra tan controversial en la vida de ustedes, con y sin cada uno? El éxito para nosotros es avanzar en nuestro emprendimiento de manera armónica con nuestra familia, que de alguna manera podamos, con nuestro emprendimiento, con nuestro trabajo, sostener a nuestra familia con toda la armonía que eso requiere, pudiendo integrarlos, pudiendo compartir, pudiendo disfrutar de los logros que vamos haciendo como empresa,
ese es el éxito para nosotros, es crecer en familia, es crecer grupalmente. Entonces, también ahí hay un tema con lo que decía Pedro, que de alguna manera nosotros estamos con la motivación de logro porque estamos, entre comillas, en la sobrevivencia permanente. Yo siempre me acuerdo de nuestros ancestros, los que tenían que salir a cazar todas las mañanas para alimentarse los primitivos. Yo siento que los emprendedores somos un poco eso. Tenemos que salir todas las mañanas a cazar. Recolectores, dices tú. Recolectores, cazadores, y claro, no siempre sabemos si vamos a llegar vivos o con la comida que se requiere. Entonces la alegría de cada logro es tremendamente crecedora para nosotros como pareja y también como grupo familiar. Celebramos cada cosa, disfrutamos cada cosa. Qué bien, fíjate qué interesante. Siempre hacemos esta pregunta del éxito y cada familia, cada grupo lo ve, lo entiende, lo define distinto. Lo de ustedes es muy bonito porque tiene mucho equilibrio, creo yo, en el fondo de integrar vida, familia, trabajo, tranquilidad, lo económico. Y de hecho, ahora que hablan de este tema de los cazadores, etcétera, ustedes serían como los cazadores o los recolectores del agua, ¿no es cierto? Como hasta historias que aparecen ahí gota a gota, que no se pierda ninguna. Es una visión bonita de vida, una visión planetaria en ese sentido. Así que también lo veo muy, muy interesante. Sí, volviendo a eso, uno cae de cajón, porque hay gente, nosotros no somos para nada fanáticos hay gente que es muy extremista en sus posiciones, pero acá es algo que cae de cajón. O sea, si yo para lavar un cubierto voy a gastar 18 litros ya, y lo puedo hacer gastando 4 o 6, cae de cajón, porque lo multiplico con las millones de familias y son pero lagunas de agua. Entonces vale la pena, en el fondo, en el caso nuestro, vale la pena decir voy a aportar y voy a cambiar el mundo con una propuesta que le haga sentido a las personas. Eso. Marcela recién nos comentaba de esta cosa tan relevante de ustedes como familia. Y yo no quiero ser acusete, pero 6 hijos forman su familia, siendo los más pequeños Lucas y Gaspar, que son los hijos en común. Por lo tanto, Pedro, me gustaría preguntarte de qué manera se incorporan a los hijos en el emprendimiento que tienen. Qué bonita tu pregunta, porque mira, lo que pasa que como yo tengo corazón científico, siempre me gusta mucho todo eso. Entonces desde niño los chicos son sumamente entusiasmados, están entusiasmados por todo lo que es ciencia. De hecho el Lucas quiere ser físico teórico, el Gaspar está viendo matemáticas, son excelentes alumnos, son gente muy motivada, ellos son súper motivados, son como un avión. Entonces en nuestro tema enganchan al tiro. Uno les dice, oye, hagamos tal prueba. Tuvimos la oportunidad de ir a unos programas de televisión el año pasado y ahí estaban ellos en primera fila hablándole a la gente. Y una cosa como muy genial, bonita. Qué bonito. Sí, qué bonito. Fíjate que eso da pie. Perdón, Marcela, tú querías agregar algo. Sí, no, yo quería agregar que los más grandes, que a lo mejor les ha tocado vivir menos esta dupla de Pedro y yo, porque nosotros tenemos un segundo matrimonio, los 2 más grandes de Pedro, que ya son papás, trabajan, etcétera, también han tomado el bicho. La hija es una emprendedora súper exitosa en el ámbito de ilustración, editorial, y el hijo parece ser que va a terminar trabajando también con Pedro porque está muy entusiasmado. De hecho, fue Pedro Pablo quien entusiasmó a Pedro con todo este tema, regalándole un dispositivo hace unos años atrás a Lucas para hacer robótica, y lo terminó haciendo Pedro. Entonces es una cosa muy interactiva. Y con respecto a mis hijos, que son la otra parte de la moneda, también lo mismo. Ellos, por el lado del otro emprendimiento que hicimos con Pedro, que es la despensa, hay uno de ellos trabajando conmigo. Sí, se empieza a dar una sinergia como del maestro y el discípulo bien interesante en una familia de estas características. No, y en esta casa yo te diría, como un pequeño complemento, lo de la Marce. Esta casa es bien increíble. El otro día comentábamos con la Marce, porque todos emprenden de alguna manera. O sea, está el Simón, uno de los chicos de la Marce, con sus cuadros, armando cosas. El otro está haciendo ¿cómo se llama? Pan. Hay uno que se le ocurrió hacer pan, entonces está haciendo pan y vendiendo para su viaje de estudio.
el otro tiene una comunidad de juego, nosotros, la Marce con unas cosas, yo con otras, entonces es como una la fábrica. Casa Factoría, le digo yo. Una fábrica de buena onda, pero es una fábrica. Acá la vida, o sea, acá se transpira en esta casa. Marcela, tú también eres socia, hablando de esto, socia directora de otro emprendimiento que es Despensa 1893. ¿Cómo se conjuga entonces el comercio junto con la alimentación consciente, dado que estamos acá en un núcleo de emprendimiento, coemprendimiento, multiemprendimiento serial? Bueno, se conjugan bastante bien. La Despensa es más antigua que Just We, la formamos con Pedro ya hace 10 años, ha pasado por altos y bajos, y hoy día es una empresa bastante tecnológica, si se quiere, es un e-commerce, que su espíritu es, como bien dijiste tú, la alimentación consciente y el comercio justo. Siempre se formó para acoger al pequeño productor gourmet en Chile, que hay muchísimos, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas en términos de alimentación en Chile. Y hoy día con la pandemia ha florecido mucho como canal, sobre todo a nivel de e-commerce, porque nuestra vocación, que es ser un canal para los emprendedores, se está como potenciando y fortaleciendo con este tema de que hoy día la gente ya está comprando prácticamente todo por internet, la gente está aprovechando, está valorando mucho lo hecho a mano y lo hecho en Chile por un tema de compromiso social y también de alimentación consciente. La verdad es que sí, conviven súper bien, y en mi caso, que me toca estar en los dos mundos, como yo estoy más en el área comercial y comunicacional de Just We, que es lo mismo que de algún modo hago con la Despensa, me resulta súper atractivo estar en los dos mundos, me sale como natural, no es tan complicado. Mira, fíjate que esto que comentan calza perfecto con un concepto de que la familia como emprendedora, la familia, ¿no es cierto?, hasta que los hijos, ¿no es cierto?, se van contagiando, y de alguna forma ustedes se convierten en una especie de incubadora, incluso más que Casa Factoría, ¿no es cierto? ¿Es verdad? Sí. De proyectos de desarrollo, y fíjate que ese espíritu es el que tratamos de remarcar en este programa, que los emprendedores de hoy crean las empresas familiares de mañana, y las familias empresarias como ustedes crean a los reemprendedores de mañana, que es lo que siento que están haciendo. La última pregunta, Pedro, que me parece súper importante para aprovechar este minutito. En particular, Just We fue apoyado por el startup de Corfo. Sí. ¿Qué valor le atribuyen? Mira, yo era un poco lo que quería comentar, porque es algo súper importante. Todos los emprendedores, seguramente hay muchos emprendedores dentro de los radioescuchas en este momento que nos están escuchando nuestra conversación. Hay un camino para hacer esto, un camino que cuando uno lo quiere hacer seriamente, uno puede acercarse a los centros de negocios, se llaman CDN, que hay en todo el país, que son del Estado, que llevan algunos años, es bastante nuevo esto, debe llevar unos 4 o 5 años, donde a uno le prestan un apoyo, le dan cursos. Hay una cosa pero tremenda que hay detrás, tremendamente útil e importante, de estos famosos centros de negocio que son administrados por el Cercotec. Detrás de ellos está Fundes. Entonces, eso yo lo recomendaría como primera cosa para que uno se ubique. Lo hacen a uno aterrizar su emprendimiento, te ayudan a decir ya, esto sí, esto no, hazlo de esta manera. Y hay gente especialista. Esto es de Arica a Punta Arenas, no es una cosa que hay acá en Santiago. Hay en muchas ciudades, no me lo sé, pero hay... Sí, oye, entonces damos entonces de acá un agradecimiento y saludo a la gente de Cercotec, de Corfo y a todos los que apoyan este emprendimiento, y que además es muy bonito como esta familia empresaria o emprendedora, ¿no es cierto?, nos ha permitido mostrar esta realidad, este caso. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Pedro. El tiempo, como saben, siempre se nos pasa volando con estas buenas conversaciones, pero esperamos seguir escuchando de todos los éxitos de ustedes. Alejandro. Muchas gracias. Un cariño a todos. Gracias, Marcela. Gracias, Pedro. Un abrazo gigante a los que nos escucharon y a los que nos hacen posible hacer este programa. Nos vemos el próximo domingo a las 12. En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de
Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.